Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a presentar la clase número 2 del módulo 1. Vamos a estar con Lucas, que nos va a acompañar para tratar de articular la problemática de la gestión de la dimensión pedagógico y didáctica con la problemática de los saberes y el currículum. Bueno, hola, Lucas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cecilia? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos los que van a estar participando de esta actualización, mirando esta clase. Y también saludamos a Silvia Rossi, que como siempre ya está presente acá, grabando la clase, haciendo toda la parte técnica y también dándonos una mano importante en la plataforma. Bien, y también queremos agradecer a todas las profesoras y los profesores que han ido subiendo en el foro sus presentaciones con saludos, con muchas expectativas que fuimos extrayendo y que van a formar parte de nuestras instancias de trabajo. Vamos a continuar con la problemática de la gestión que habíamos iniciado en la clase anterior. Habíamos dicho que la gestión escolar intenta generar actos que transformen algún aspecto de la realidad. Para ello nos proponemos metas en relación a estos aspectos que queremos transformar, el tiempo también en el que nos proponemos realizarlo. También decíamos que la gestión se refiere a todas aquellas acciones que se realizan con la finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto. A esta idea que habíamos estado trabajando, hoy le vamos a agregar lo siguiente. Vamos a decir que esas acciones no necesariamente tienen siempre que hacerse en forma directa. La gestión entonces se trata más bien de que esas acciones estén apuntando a crear las condiciones para el mejor hacer colectivo institucional. Y como dice Bernardo Blechman, a veces eso se hace no haciendo en forma directa, sino justamente creando condiciones para que esas transformaciones sean posibles. ¿En pos de qué? De una escuela cada vez más democrática y de una educación, como decíamos también en la clase anterior, sostenida en el criterio de calidad sustantiva y equidad, donde la calidad, que puede ser instrumental, y la sustantiva, si bien son dos perspectivas dentro de un mismo orden, lo importante es que la primera provee los instrumentos para la segunda, pero es la segunda, la sustantiva, la que le da sentido. Y como dice Sander, lo que en realidad estamos condenando es la superordenación de lo instrumental sobre lo sustantivo, o sea, de los medios sobre los fines. Bien, entendiendo. Disculpa, Sí. Ahí cuando hablabas vos de la escuela, de una escuela democrática, como los principios, una propuesta de una escuela democrática, Sí. Por ahí se relaciona también con las tramas institucional que vos y Cintia hablaban en la clase 1, en la clase anterior. Y el currículum ahí cumple un papel muy importante del cual por ahí poco se habla y sobre el cual no hay demasiadas reflexiones o discusiones en torno a cuestiones como la organización, la selección de contenidos, tanto por medio de la escuela como también dentro del aula, esas discusiones, digamos, con los estudiantes, las estudiantes. Y por ahí, por otra parte, también muchas veces se pueden producir algunos desacuerdos, rispideces o interferencias en las escuelas cuando hay un cambio curricular o algunas modificaciones. Si pensamos, por ejemplo, en un currículum, y en esto, digamos, dentro de la propuesta que vos decías de escuela democrática, si pensamos un currículum democrático, probablemente este se torne más elástico y más así abierto a los cambios que se puedan presentar tanto en la institución como en el grupo clase y también en el territorio. Por ahí, lejos de un tecnicismo, de un control externo, el currículum democrático plasma otras realidades, o sea, las realidades propias, latinoamericana, barrial, territorial, y eso lo hace mediante contenidos y disciplinas en contexto.
Yo creo que solo de esa manera podemos pensar esto de la propuesta democrática, un mismo lenguaje, un lenguaje común e inclusivo. E inclusivo, la inclusión. perfecto. Creo que, bueno, un poco de esto después en módulo 3 vamos a avanzar sobre las disciplinas en contexto y los contenidos en común y democratizar el saber desde un enfoque que fomente el compromiso social, el formar ciudadanía responsable y una participación activa en la sociedad democrática. Bien, genial, porque esto que vos planteas acerca del currículum nos ayuda a pensar que esta dimensión pedagógica, que es la que tenemos hoy como objetivo, y su calidad para poder pensarla como una educación de calidad y una escuela democrática, el currículum en realidad es el corazón de la escuela, no solo de la dimensión pedagógica, ¿sí? Por eso también decimos que en esta dimensión pedagógica, en la planificación de las actividades, es lo que define a la institución escolar, en sus fines, en sus objetivos educativos, y este currículum, que si bien viene prediseñado desde otras esferas que no son directamente en la escuela, sin embargo, es la escuela la que lo pone en acción. Y en ese poner en acción hay un eje fundamental que tenemos que atender en la escuela, que es el vínculo que las personas, docentes, directivos, etcétera, y estudiantes, por otro lado, construyen entre sí, pero también con el conocimiento. Y este vínculo es el que nos va a dar el tipo de modalidades didácticas también que en cada escuela se pueda priorizar o cada docente seleccione en su aula. Más allá de que estas modalidades didácticas, como después vamos a ver, también están predeterminadas en parte por el mismo formato escolar. Pero esto implica que cuando un docente, una escuela, decide un modo de pensar las didácticas, los modos de transmitir los contenidos, aquí están implicadas las teorías de la enseñanza, están implicadas también las teorías del aprendizaje que subyacen a estas prácticas docentes. Si bien entendemos que estas prácticas docentes no solo están sostenidas por teorías, ¿sí? Acá tendremos que hablar sobre lo que es el conocimiento pedagógico. Eso lo vamos a dejar para otro módulo que lo vamos a seguir trabajando. Pero acá, y con esto, creo que ya va a quedar claro que es el valor y el significado que le otorgamos a los saberes, los criterios de evaluación que utilizamos en términos de proceso, de resultados, además de las teorías. Podríamos también aquí agregar otra cuestión, que es que estas decisiones también dependen de los perfiles ideales de los sujetos, además de las metas que nos proponemos, porque estos perfiles ideales de sujetos remiten generalmente a un estudiante abstracto que nunca coincide con ese que llega a las aulas. Hoy podemos decir, junto con la UCOBIT, que la distancia que en otros momentos de la historia había entre el ideal y esa estudiante que llegaba al aula, o sea, ese estudiante real, era bastante transitable. Él nos dice que hoy esa distancia se torna mucho más difícil para ser transitada. Por tanto, la propuesta sería entrar al aula a trabajar ya no en función de un deber ser ideal, sino de un saber estar. Acá también podríamos retomar esto que plantea Lucas, de manera que cuando nosotros intentamos trabajar sobre este principio de calidad sustantiva, donde es la que le da el sentido a las tareas áulicas, tenemos que tener también en cuenta aquello
que como docente y como equipo directivo estamos esperando para nuestra institución. Tal cual. Tal cual, sí. Quería... No, sí. Esto, volviendo y relacionando con esto del saber estar, que el saber estar es democracia pura, digamos, saber estar es democracia, digamos, y un poco ese deber ser ideal es algo que no se asemeja mucho a la democracia, digamos, sino que vivimos como una bajada. Muchas veces tomamos lo curricular como lo que se debe enseñar, ¿sí? Y lo didáctico en relación a eso que se debe enseñar como un paquete enlatado de actividades que ronda más el entretenimiento que ese saber estar, digamos. Y un poco nosotros lo que habíamos propuesto en la clase de presentación era poner en discusión las cosas, que sea esto un espacio también de pensamiento crítico y reflexivo. Y teniendo en cuenta esto, digamos, y un poco saliendo de ese deber enseñar del currículum, esto nos hace repensar el currículum y la didáctica, poniéndola en discusión, en reflexión crítica y sobre todo en reflexión situada, porque para tener una reflexión crítica y democrática hay que estar situado. Creo que eso es una palabra clave también para ir poniendo en discusión y pudiendo avanzar con todos estos pensamientos que estamos tratando de hacer. Bien, continuamos entonces. A partir de esto que nos propone Lucas, este conocimiento situado, vamos a pensar que esto situado tiene que ver con el modo como pensamos la escuela como institución en un determinado territorio, pero también en un determinado momento histórico. El problema que hoy podríamos pensar en relación a esto es que esta escuela que hoy tenemos, para que sea realmente una escuela situada, requiere revisar lo que llamamos el formato escolar. Porque este formato escolar con el que hoy estamos trabajando deviene de una propuesta que fue, entre comillas, situada en los inicios del sistema educativo, ¿sí? Luego fue sufriendo algunas transformaciones, pero estas transformaciones no han alcanzado todavía a transformar al formato. El formato amalgama todas las dimensiones institucionales y en relación específicamente a la dimensión pedagógica, estas cuestiones se advierten en dos espacios: el espacio institucional como el espacio amplio y en un espacio particular que es el espacio el espacio institucional como amplio y el particular como el áulico. El formato que hoy tenemos fue diseñado para una escuela secundaria cuyo objetivo siempre fue a posteriori, para el futuro. Hoy necesitamos revisar este objetivo y, así como decíamos, trabajar sobre este saber estar en relación a una convivencia saludable y en la pluralidad. Haciendo un poquito de historia, vamos a decir que desde los inicios del siglo XX se viene debatiendo esta necesidad de transformar a la escuela secundaria. No es una problemática actual. Fíjense que en 1915, ya Ernesto Nelson, un inspector general de enseñanza secundaria, propuso un plan que buscaba modificar el currículum enciclopédico que se basaba en contenidos inconexos y simultáneos, abriendo la posibilidad a trayectorias y ritmos de aprendizaje diversos. Podríamos decir que su propuesta incluía también departamentalización, agrupamiento de materias afines y, lo más interesante, reconocer que cada estudiante podía tener diferentes modos de aprender, poniendo en tensión esa propuesta enciclopedista con la supuesta correlatividad de las materias, ya que advertía que al desaprobar una materia, esto no tenía que ser un impedimento para poder seguir cursando otras. Por lo tanto, ponía en jaque algo que es muy caro al formato que hoy tenemos, que es la repitencia escolar. Y la repitencia como repitencia del año completo. Y bueno, sabemos que cada formato se corresponde también, Lucas, con un tipo diferente de currículum. O sea,
Sí, sí. No es que el currículum va por un costado diferente del formato. Sí, ¿qué ibas a decir? No, que totalmente, digamos, de acuerdo. Y también pensar que hay escuelas, instituciones, EMPAs, por ejemplo, que a lo mejor no tienen el formato tradicional. De hecho, yo trabajo en uno de educación popular, que se rompen con algunos formatos. En muchos casos son formales, en la mayoría de los casos son informales, este tipo de instituciones, pero que es posible, y siempre el formato, lo curricular, lo didáctico va todo de la mano, o sea, es un mismo pensamiento pedagógico. En este caso, hay un libro muy interesante que pertenece a las pedagogías críticas. Ya la pedagogía crítica es todo un campo de pensamiento, de ruptura, diría, con lo tradicional. Digamos, de ruptura con lo tradicional. Hay un libro que se llama Escuelas Democráticas, ya que estamos hablando de este enfoque democrático, ¿no es cierto?, que es de Michael Apple y James Beam, que es muy interesante. Y muy interesante en esto también, que las escuelas democráticas, como pasa también con las pedagogías críticas latinoamericanas o con la educación popular, tienen esto del fundamento, del estudio, y también el territorio, mucho el territorio, digamos. En este caso, este libro me gusta a mí porque habla de que es una escuela democrática, pero también recupera prácticas de escuela democrática. O sea, va a una institución y comenta cómo trabaja esa institución. A mí me gustaría por ahí charlar de una de esas instituciones que nombra el libro. Primero que la institución que trabaja de forma democrática trata de construir una escuela innovadora, con libre circulación de ideas, con valoración y reflexión crítica sobre las desigualdades sociales y culturales. Y un caso particular del que nombra este libro sucede en un barrio afroamericano latino de Harlem Este, que es, digamos, en Estados Unidos, en los barrios bajos de Estados Unidos. Y el lema que tiene esa escuela es utilizar bien tu mente. Y para ello destacan como si fueran una especie de cualidades para una ciudadanía democrática, ideal, o para una buena ciudadanía democrática, el valor de dos palabras. Miren qué sencillo. Uno es la empatía y el otro es el escepticismo. La empatía en el sentido de ver una situación desde el lugar de otra persona. O sea, ponernos en el lugar de otra persona. Y el escepticismo como poner en discusión, digamos, la validez de las cosas. Y estos dos criterios son adecuados para analizar a un grupo social que vive en un multiculturalismo y que interactúa dentro de la escuela como un espejo de lo que pasa por fuera de la escuela. Y quiero citar las palabras, que acá tengo, las palabras de los autores de este libro, tal cual, la frase tal cual que dice: los educadores comprometidos con la democracia se dan cuenta de que es probable que las fuentes de desigualdad en la escuela se encuentren también en la comunidad. Eso me pareció muy interesante, Ceci. Activate el micrófono. Sí, empecé a hablar sin el micrófono. Sí, lo interesante acá es que el formato no deviene de la nada, digamos, no es que se crea porque alguien en un escritorio fuera del mundo decidió que este fuera el formato. El formato escolar que responde a estas desigualdades sociales es porque justamente reproduce dentro de la escuela, como decía Bourdieu en su famoso libro de la reproducción que escribió con Passerón, en la escuela se reproducen estas desigualdades sociales. Esto es imposible poder pensar que la escuela responda a un formato donde las desigualdades tienen este lugar si en la sociedad no las hubiera. Lo que pasa es que también cada momento histórico tiene socialmente diferentes, digamos,
tipos de desigualdades o grados de desigualdades. Una cuestión era cuando, por ejemplo, las escuelas de educación especial estaban prácticamente aisladas del sistema educativo con sus niveles obligatorios y formales, y otro momento histórico es hoy, donde la educación especial y, por ejemplo, el nivel de la educación secundaria o primaria o nivel inicial están trabajando de manera mucho más articulada, faltan muchas cosas para hacer, pero acá, digamos, hay una desigualdad que ya empezó como a resquebrajarse. Por eso decimos que cada momento histórico propuso sus transformaciones, pese a que en realidad, en sentido estricto, el formato todavía no se terminó de transformar. Vamos a hablar un poquito, quiero comentar qué es esto del formato. ¿Puedo agregar un Lucas, poquito sobre eso? Sí. En relación a esto de que las escuelas, digamos, estamos un poco más abiertas a la democracia, ¿no es cierto? Y una apertura aún mayor con una escuela democrática, a esta democracia, nos permite también denunciar todas estas desigualdades que suceden por fuera de la escuela y que comprenden las situaciones sociales, y sobre eso se puede tomar conciencia sobre estas desigualdades y actuar para transformar la realidad. En la escuela, al igual que en las comunidades donde se emplaza una escuela, ¿no es cierto?, hay diversidades sociales, económicas, políticas, de género, ideológicas, ¿no es cierto?, y demás. Y las prácticas por ahí educativas abiertas a estos despliegues que contemplen la heterogeneidad, la diversidad, van a requerir de esa empatía que hablamos en un principio de estas escuelas democráticas, y esas empatías para poder construir desde esta, llamémosle, pluriperspectividad. Y la escuela es un punto crucial para ese cambio social. Y la obligatoriedad de la escuela es una garantía también para que podamos poner en discusión estas cosas. Me gustaría avanzar un poquito más en esto de este libro de las escuelas democráticas. No soy de ninguna editorial, estoy promocionando el libro, nada, pero me parece un libro muy interesante porque más allá de esto de empatía y escepticismo, también dicen los autores que una persona reflexiva se acostumbra a abordar en general 5 preguntas que se piensan a partir de 5 cuestiones, que son los datos, las perspectivas, las relaciones, las suposiciones y las relevancias sobre el saber. Y dicen también que abordar cualquier tema nuevo, recorriendo esas 5 preguntas, que ahora las voy a citar, eso va a ser una persona reflexiva, pero no solamente sobre los temas que están en la escuela, y no tampoco a futuro, como si estuviéramos, como vos decías en un principio, Cecilia, que era formar futuro, que antes la escuela era hacia futuro, digamos, sino que en un presente, que vos cuando salís a la calle, a tu barrio, a tu ciudad, puedas abordar cualquier situación a partir de esto, digamos, de estas preguntas, que son como especie de hábitos, decían. Dicen los autores, una especie de hábitos que están inmersos, no en un vacío, sino que en una realidad. Esas 5 preguntas, las voy a también decir textualmente, una se relaciona con los datos y dice, ¿cómo sabés lo que sabés? Otra se relaciona con la perspectiva. ¿De quién es el punto de vista del que se presenta esto? Otra se relaciona con las relaciones, precisamente. Y pregunta cómo se relaciona este acontecimiento o trabajo con otros. Otra pregunta va a las suposiciones y dice, ¿qué ocurriría si las cosas fueran diferentes? Y finalmente la última pregunta habla sobre las relevancias y dice, ¿por qué es importante esto? Son preguntas, primero, que rompen con lo dirigido, que lo dirigido está siempre destinado a un público estándar e inamovible en el tiempo. Y también son de ruptura porque se orientan a una acción dialógica, a la pluralidad de voces, o sea, en definitiva, a una
aún democratizar la palabra. Yo por ahí me atrevo también sobre estas 5 preguntas a pensar algunas orientaciones que nos dan estas preguntas. Por ejemplo, la pregunta de los datos, que dice cómo sabés lo que sabés. Y esa se puede orientar a pensar la fuente de la información, la validez de una información, de un conocimiento y las garantías que ofrece. Y esto lo digo no como algo relativista, no tomemos el conocimiento como algo relativista, sino como algo contextualizado, que esté realmente en un lugar específico y que no venga de la nada, porque pensar al conocimiento como ingenuo o inocente también es relativismo. Entonces, digamos que pensarlo de un lugar concreto, una realidad. La otra pregunta que hablaba de la perspectiva, de quién es el punto de vista del que se presenta algo, también nos dice de quién es nos pregunta y nos orienta a pensar de quién es esa información, de quién es ese conocimiento. La pregunta que hacen los autores relacionada a la relación, a las relaciones, que dice cómo se relaciona este acontecimiento o trabajo con otros, una pregunta sumamente profunda, porque nos dice que la construcción de los saberes, o nos orienta a pensar eso, que la construcción de los saberes interdisciplinarios se hace también a partir de los estudiantes, y no de unas planificaciones que muchas veces se concibe al estudiante como pasivo en ese armado de una propuesta interdisciplinaria. Es decir, muchas veces, si bien lo interdisciplinario es un avance pensarnos de forma interdisciplinaria, lo curricular, pero a veces está también dirigido y armado desde cada área, nos reunimos los docentes y los vamos armando. Y en este caso esta pregunta se orienta más a que cada estudiante pueda pensar una situación, cómo puede ser abordada desde distintas áreas. Entonces cambia también la perspectiva. Y esta directamente nos relaciona con la otra pregunta que dice, ¿qué ocurriría si las cosas fueran diferentes? O sea, con las suposiciones. Y las suposiciones nos ponen en un lugar de creatividad. ¿Por qué ese conocimiento y no otro? ¿Por qué el currículum se da esto y no se da esto otro? Y esa pregunta nos lleva a la última, en este camino que proponen los autores, que es la que está relacionada a las relevancias. ¿Por qué es importante esto? Y acá en ese por qué es importante aparecen nuestros propios intereses y el vínculo que tienen nuestros estudiantes, nuestras escuelas, nuestros docentes, nuestro equipo directivo con la realidad. Y eso también hace un proceso de concienciación, de hacernos conscientes de en qué lugar estamos y cómo influyen y cómo pueden ser atravesados esos saberes, esos conocimientos. Como vemos, estas 5 preguntas organizadoras o estas 5 preguntas facilitadoras de un análisis democrático, profundo, reflexivo, no solo interpelan, digamos, lo curricular, sino que, y sobre todo, interpelan el formato escolar. Eso iba a plantearte, porque si nosotros pensamos en la pregunta vinculada a la relación y a las suposiciones, ahí podríamos decir, estamos trabajando hoy en esto. ¿Cómo hacer posible lo interdisciplinario cuando el formato es disciplinar? Porque el formato curricular sí es disciplinar, pero además, cuando el formato escolar que tenemos, con su gramática, o sea, sus reglas tácitas, sus rasgos culturales, que dan cuenta de todo el dispositivo escolar, no prevé lo interdisciplinario como una posibilidad. Pero cuando vos agregás esto de la suposición, que nos pone en un lugar de creatividad, nos ayuda a pensar que tal vez algunas pequeñas modificaciones podamos empezar a hacer, aunque sabemos que la estructura gramatical escolar es lo más rígido, también lo más difícil de visualizar a primera vista. Por ahí los rasgos culturales es lo primero que se nos aparece, ¿sí? Pero además tenemos el régimen académico, que también forma parte del formato escolar. Y ese régimen académico y todas las normativas que lo incluyen implica diferentes niveles de concreción muy singulares y
de alguna manera podríamos decir que el régimen académico visualiza el problema de la dimensión política y de gestión de la organización de la enseñanza y el aprendizaje. Por tanto, si queremos pensar esto pequeño, chiquito, lo interdisciplinario, nos encontramos con toda esta otra compleja red de relaciones, desde lo normativo, el régimen académico, la gramática escolar, que requiere, por un lado, una absoluta conciencia de que sí que queremos transformarlo, y por el otro lado, creatividad para ir pensando estas pequeñas transformaciones. Camillioni dice que el régimen académico, como incluye aspectos tales como, por ejemplo, presencialidad, que se puso en tensión en la pandemia 2021, ahí, por ejemplo, algo del régimen académico tuvimos que modificar y lo pudimos hacer creativamente. La acreditación del año escolar, también tuvimos que acudir a trayectos escolares para poder acreditar en la pandemia, la necesidad de cursar todas las materias de un año escolar en el mismo tiempo, aprobar la casi totalidad de materias, sino hasta la repetición completa, etc. Y muchas otras regulaciones que son de orden tácito. El problema es que muchas de estas cosas que forman parte del formato de su régimen académico, de su gramática o de su cultura escolar, son tácitas. Y como cuando decimos que son tácitas, es que a veces el estudiantado se anoticia de ellas demasiado tarde, cuando su cursado ya está en riesgo. Porque, por ejemplo, una de estas cuestiones tácitas que atraviesa todo el currículum tiene que ver con la meritocracia, porque la escuela secundaria, desde sus inicios, apareció como una escuela elitista. Hoy, con la ley de educación nacional, esto se modifica, ¿sí? Porque ya aparece como un nivel obligatorio de la escolaridad. Pero podríamos decir que estos rasgos culturales iniciales, entre los cuales está la meritocracia, decíamos recién, las desigualdades que se reproducen hacia adentro de las instituciones, etc., no se han modificado demasiado. Hoy los movimientos inclusivos y la flexibilización de algunas reglamentaciones, volvemos a decir, de creatividad, cómo construir una escuela para todos y todas. Acá Vaquero dice algo importante, interesante en relación a esto, que es que para que los estudiantes, especialmente los más vulnerables, puedan acceder, permanecer y egresar de las instituciones escolares, se deben revisar elementos, no solo de los formatos escolares, sino trayectoria de los estudiantes. Estas características que venimos diciendo del formato actual, que las aulas sean graduadas, que el estudiantado se agrupe por edad, que sea un currículum enciclopédico y no interdisciplinario, etc., nos permite entender que entre la dimensión de lo administrativo y de lo didáctico-pedagógico hay un ensamble muy importante, porque todas estas restricciones implican a su vez restricciones a la propuesta pedagógica y didáctica. Digamos, desborda las propuestas pedagógico-didácticas. Esto quiere decir que con solo transformar nuestra metodología de trabajo en el aula, no vamos a asegurar que se modifiquen en sus núcleos más consistentes estas modalidades que aparecen en las dimensiones didácticas de las instituciones. Para eso tenemos que trabajar también en las otras dimensiones de manera articulada.
¿Vos querías agregar algo? No, Perdón, sí, Lucas. que esto, digamos, tiende un poco a la homogenización, la homogenización, ¿no es cierto? Eh, y, y un poco romper con eso y a la hora de avanzar sobre la democratización del saber y de estas cuestiones que venimos hablando, algunas preguntas que nos pueden ayudar a la reflexión en esta línea, digamos. Se me ocurre que una puede ser si se puede democratizar el saber sin democratizar el territorio, que otra puede ser si se puede democratizar el conocimiento desde ningún lugar, ¿m? Se puede democratizar el currículum con contenidos no situados. Entonces, bueno, ¿cómo democratizar el territorio? ¿Cómo situar el conocimiento? ¿Cómo democratizar el saber? Y en relación a lo que venís planteando sobre los formatos escolares, sobre estas tradiciones y demás, democratizar el saber nos lleva a democratizar el currículum. Y democratizar requiere un posicionamiento político pedagógico, que sea situado, o sea, habitando el territorio, y plural. O sea, hay que incorporar las voces de todas las personas que van a estar en la institución, desde estudiantes hasta los equipos directivos. Para democratizar, digamos, el saber, el conocimiento, es necesario hablar sobre el currículum. Y digo el currículum no como un dispositivo de control externo, sino desde una concepción más bien sociocultural. Es decir, si he entendido como control externo, para que tenga éxito, algo que venga con un control externo, es necesario que la eficacia, el rendimiento y la productividad. En cambio, si nosotros nos posicionamos desde un lugar sociocultural del currículum, esto va a comprender seguramente la realidad de las y los estudiantes, sus vidas, sus entornos, y a la escuela dentro de un territorio. Entonces, digamos, de esta forma no hablaríamos en términos de exitismo, ya que la implementación de ese currículum requiere una pluralidad de voces, de experiencias de vida. Estaría lejos de la meritocracia, como decía hoy Ceci. Estas miradas, digamos, amplias de concienciación, de circulación de la palabra, van a permitir seguramente acciones dialógicas que fomenten este ejercicio de la democracia, de la construcción colectiva y de los vínculos también. Cuestión que van a hablar, que va a hablar Hernán en su módulo y que Cecilia también en la próxima clase va a avanzar un poco en esta dimensión más comunitaria con Hernán. Y por ahí llegado a este punto podemos decir que en este currículum, digamos, democrático, lo que se pone en discusión es el poder y la desigualdad. Y Michael Apple, lo vuelvo a citar, también se pregunta, y lo hacía junto con Freire a esto, si a la hora de ver un diseño curricular, nosotros analizamos qué conocimiento vale más. Si hay una pregunta en relación a qué conocimiento vale más. Y Apple todavía después redobla esta pregunta, un tiempo más adelante, y la transforma en ¿de quién es el conocimiento que vale más? Estas preguntas y las respuestas sobre todas estas preguntas seguramente abren el camino para planificar desde un sentido concienciador, problematizador, bueno, democrático, y favorece seguramente el pensamiento crítico y una praxis, digamos, acción emancipadora que favorezca la transformación social. Democratizar el saber, democratizar el conocimiento, es ponerlo en debate público, o sea, en consideración, en una asamblea permanente mediante la acción dialógica. Y acá otra pregunta que podemos hacer es si tienen debate público los conocimientos, los contenidos que damos en la escuela. Otra vez digo entre paréntesis sin llegar a pensar en un relativismo, digamos, pero sí es importante aclarar que este escenario democrático no es ese relativismo, sino más bien un compromiso ciudadano y ético. Democratizar el saber es fundamental para vivir hoy en democracia, como ciudadanía democrática, en un Estado democrático. Y esto que decimos, digamos, que la escuela se piensa democrática porque vivimos en un Estado que es democrático.
Por eso pensamos la escuela democrática, porque está dentro de un Estado que es democrático y donde nosotros como escuela tenemos que formar ciudadanía para que viva en ese Estado democrático que ya la está viviendo, digamos. No es a futuro, como decíamos, sino que hoy ya estamos en este Estado democrático y por eso la escuela se piensa democrática. Sí. Yo agregaría a esto que vos decís, no es que lo agrego, lo remarco. Esto que decís, democracia, poder, desigualdad, 3 conceptos sobre los que tenemos que preguntarnos, siguiendo la propuesta que acabas de hacer. Porque estos 3 conceptos, democracia, poder y desigualdad, si no nos preguntamos sobre esto, no vamos a poder transformar tampoco el formato escolar. Porque, como vos bien dijiste hace un ratito, el objetivo fundamental de la escuela en todos sus niveles, no solamente en el nivel secundario, ha sido siempre la homogeneización de la población. Y esto se traduce en el modo como organiza la población, por edades, en algunas épocas incluso por maduración, o por cociente intelectual, o la división de las escuelas por modalidades y por niveles. Esto que nosotros hemos naturalizado no tendría por qué necesariamente ser así, ¿sí? Y como efecto de todo esto es que se instala también esta desigualdad meritocrática que mencionabas, porque queda naturalizada en relación a la apropiación de conocimiento, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Hoy aparecen problemas como la baja tasa de graduación, la repitencia, el abandono, el declinamiento, como si fueran problemas del estudiantado y no problemas del formato, ¿sí? No problemas del currículum, sino que aparecen como un problema individual de estos estudiantes y sus familias. Y esto es porque se naturaliza un modo de apropiación de conocimientos a partir de esta concepción meritocrática. Todos estos efectos demandan un análisis minucioso, obviamente, del formato escolar actual. No vamos a tener tiempo en esta actualización de hacerlo de manera tan minuciosa. Vamos a ir en lo posible tirando algunas puntas que nos permitan pensar que no todos los destinatarios hoy podrían cumplir con la obligatoriedad de la escuela secundaria si no hiciéramos estas preguntas, si no hiciéramos estas transformaciones. Porque cuando la ley de Educación Nacional instala este cambio de paradigma hacia una escuela secundaria obligatoria, requiere que todas estas cuestiones naturalizadas en el quehacer diario de las instituciones educativas, y en este caso fundamentalmente de la escuela secundaria, puedan ser revisadas y resolver de algún modo estos efectos adversos que vemos que este formato tiene. Nos estamos quedando ya sin tiempo, estamos ya terminando la clase. Cierre de Lucas. ¿Te parece, Lucas, el cierre? Bueno, muy bien. Sí, podemos decir que para democratizar el saber hay que democratizar el territorio, el currículum y la didáctica. ¿Bien? Teniendo en cuenta que sin concienciación transformadora no hay democratización en las escuelas. La concienciación nos permite hacernos conscientes de una situación y de un problema, de un conflicto que se nos atraviesa, de relaciones de poder que se ponen en juego, de la desigualdad y la injusticia. La concienciación transformadora nos posiciona como sujeto de derecho en una sociedad democrática. Bien, hermoso el cierre, me encantó. En la próxima clase vamos a abordar junto con Hernán, como decía recién Lucas, la dimensión comunitaria en articulación con esta dimensión pedagógica. Y después vamos a ir profundizando estos desarrollos en las clases que voy a compartir con los compañeros de los otros módulos y la compañera Cintia. Hemos abierto el foro de la clase 2 del módulo 1, o sea, el foro de esta clase. Ya está abierto. Allí encontrarán la consigna con la que vamos a seguir trabajando. Les recordamos
que la asistencia se computa por la participación en el foro de cada clase. Y también ya está habilitada la carpeta de lecturas propuesta para el módulo 1. En esta carpeta van a encontrar, no en la carpeta de lecturas, en esta clase van a encontrar también la propuesta de un video. Ese video que les proponemos es para poder pensar la escuela desde lo democrático y la función del equipo directivo realmente como un coordinador pedagógico. Un coordinador pedagógico que comparte esa función con el docente. Vamos a hacer la aclaración, no como un supervisor ni como un agente de control. Lo pensamos como un coordinador pedagógico que comparte esta tarea junto con el docente en las aulas. Esperamos que la clase, el video y el material que le dejamos pueda ayudarles a terminar de construir esta idea que estamos intentando transmitir, y para cualquier duda quedamos a su disposición a través de los foros o del chat. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.